Hola a todos, mi nombre es Olivia Goldschmidt y les doy la bienvenida a la sesión de Microsoft Ignite, dedicada a los participantes de Latinoamérica. El objetivo de esta sesión es recapitular los puntos y anuncios más relevantes que tuvimos para cada uno de los temas clave en Microsoft Ignite. En primer lugar, Walter Serrao, Product Marketing Manager en Microsoft Teams, viene a destacar lo más relevante de cómo empoderar a cada uno para la nueva era del trabajo híbrido. Luego, Francisco Corona, Azure Infra Lead en Microsoft LATAM, destacará las claves de innovar en cualquier lugar desde multicloud a Edge. También estará con nosotros Ina Rauseo, Business Applications Product Marketing Manager en Microsoft LATAM, y nos hablará de reimaginar una nueva era en los negocios. Para finalizar, Jimena Tapia, Security Solution Manager en Microsoft LATAM, nos dirá lo más relevante que hay que saber para proteger todo con seguridad de punta a punta. Vamos ahora con la primera presentación. Bueno, muchas gracias Olivia por la introducción y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Bienvenidos. Mi nombre es Walter Serrao y soy gerente de producto de Microsoft Teams para Latinoamérica. Y hoy les estaré compartiendo un resumen de las ideas más relevantes de este evento sobre cómo empoderar a las personas para este nuevo mundo de trabajo híbrido. Nos encontramos en un momento bisagra para el mundo y para el trabajo como lo conocemos. Estamos siendo testigos de un cambio en el modelo de trabajo que llegó para quedarse, y asimilarlo lo más rápido posible será crucial para el éxito de nuestras organizaciones. Y para afrontar este cambio, entendemos en Microsoft que necesitamos reescribir un modelo operativo completamente nuevo basado en 3 pilares: en las personas, en los lugares y en los procesos. En primer lugar, lo que demostró la pandemia es que la clave para un trabajo más flexible consiste en empoderar a las personas, en cómo reimaginamos la experiencia de empleado y cómo creamos cultura a la distancia. En este sentido, tanto los líderes de IT como los líderes de HR tienen una oportunidad enorme de asociarse para profundizar una mayor transformación digital que pueda soportar diferentes estilos de trabajo. Para ustedes, hemos diseñado una sesión sobre las últimas innovaciones en cuanto a experiencia de empleado digital. En ella exploraremos cómo Microsoft Viva pone a la gente en el centro, trayendo comunicaciones, aprendizajes, recursos valiosos, todo en una única plataforma para que los equipos puedan dar lo mejor de sí y desde cualquier lugar. Estamos anunciando también la disponibilidad general de Viva Learning, que se suma a los módulos existentes de Connection e Insight, como así también la reciente adquisición de Alay, compañía líder en visualización de objetivos y KPI, la cual estaremos integrando a la familia de Viva el año próximo. Y lo interesante es que toda esta experiencia transcurre dentro del flow del trabajo diario, que es Microsoft Teams. Justo antes de la pandemia, por mencionar algunos números, habían 70 millones de usuarios. Hoy ese número creció a 250 millones, consolidando el liderazgo como principal herramienta de colaboración para la mayoría de las organizaciones. Y hablando de Teams, pienso en otro pilar de esta transformación, que son los lugares. La gente necesita colaborar más que nunca y necesitamos espacios de trabajo que cubran esa brecha entre lo físico y lo virtual, y diseñando dichos espacios no solo para los presentes, sino también para las personas que no se encuentran en la sala. Y frente a este desafío, probablemente muchos estén preguntando ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, en el link de la sesión que le estamos compartiendo en este chat abordaremos esa pregunta y por qué Microsoft Teams es el lugar donde el trabajo híbrido sucede, permitiendo ahorrar tiempo, ahorrar dinero y mejorando la productividad. También les tenemos preparadas varias novedades, como ser la capacidad de realizar llamadas telefónicas directo desde Teams, trayendo sus propios números telefónicos, el lanzamiento de Operator Connect, nuevas funcionalidades de Contact Center All-in-One integrado con Dynamics 365, nuevas capacidades de webinar y broadcasting, y muchas más. Como les decía, muchas novedades tenemos para ustedes en estos días y no quiero olvidarme de ninguna, en especial de Microsoft Mesh. A principio de año, no sé si recordarán, anunciamos cómo la computación se embebía dentro del mundo real y viceversa, y es la conceptualización de Microsoft en la plataforma de metaverso. Hoy
estamos anunciando cómo Microsoft Mesh se integrará a Teams para introducir una nueva generación de reuniones en 3D, con avatares personalizados y espacios inmersivos. Hoy estamos lanzando también Microsoft Loop, una nueva app que habilita a los equipos a pensar, a planear y a crear en conjunto, aprovechando el flow a través de las apps de Microsoft 365 como ser Teams, Outlook y OneNote. Por último, reimaginamos Windows 11 para que sea el sistema operativo del trabajo híbrido, más productivo, más colaborativo y más seguro que nunca. También estamos anunciando nuevas funcionalidades en el servicio de Windows 365, como ser, por ejemplo, integraciones con Windows 11, Azure Directory, Endpoints Analytics, así también como una nueva versión Entry Level. Estos han sido los mensajes más relevantes en torno al trabajo híbrido que no quería dejar de compartir con ustedes. Espero les haya sido de utilidad y les agradezco muchísimo haberme acompañado hoy. Y a continuación los dejo en las manos de Francisco Corona. Que tengan un muy buen día. Fran, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, querido Walter, y bienvenidos nuevamente a todos. Para mí es un gusto compartir algunos de los puntos más importantes que se estuvieron mencionando el día de ayer en términos a Azure, sobre todo para la parte de infraestructura, la parte de cloud, híbrido y también algunas cosas en Edge. Pero quisiera compartir con ustedes un punto que me llamó muchísimo la atención el día de ayer en el keynote de Judson y que además me alegró mucho. El primer invitado fue Juan José Pajón, quien es el Senior Global VP para tecnologías y la parte de negocio en Grupo Bimbo. Grupo Bimbo es una compañía muy importante aquí en México, tiene presencia prácticamente en todo el mundo. Y Juan José habló un poquito acerca del reto de sustentabilidad que tienen en la empresa. Y habló mucho de cómo las tecnologías de Microsoft, como el tema de Internet de las Cosas industrial, el tema de Digital Twins con innovación tecnológica, le está ayudando mucho a la empresa a poder lograr sus objetivos en cuanto a toda la parte de reducción de emisiones de carbono y algunas otras cuestiones que tienen como puntos globales dentro de la compañía. Este punto se conecta mucho a algo que a mí me gusta y que ya también Walter mencionó. Un anuncio que para mí es fundamental, que dio ayer Satya, es el tema de la plataforma de Metaverso. Metaverso es algo que para mí es un antes y un después en todo lo que viene a innovación tecnológica. Ustedes saben que Microsoft ha hecho ya muchas iniciativas alrededor de innovación tecnológica. Hablamos cuando sacamos Kinect 1, versión 2, cuando hablamos de HoloLens 1 y HoloLens 2, empezamos a conectar todo lo que es el mundo físico con el mundo digital. Y esta plataforma nos ayudará muchísimo a poder seguir adelante, compartir plataformas con nuestros clientes, con nuestros socios de negocio, que obviamente harán de este mundo algo mucho mejor. Otro tema muy importante para seguir en la misma línea, mencionamos ayer el tema de Azure Cloud para manufactura. En lo personal, es una de las verticales que a mí más me entusiasma por todo el tema de innovación que venimos platicando, un poquito lo que también se compartió ayer en Grupo Bimbo. Podemos hacer escenarios tan interesantes como el tema de Digital Twins, que nos permite hacer predicciones, poder, obviamente a través de analítica avanzada, hacer predicciones de falla antes de que éstas sucedan y podemos hacer cuestiones muy importantes para que nuestros clientes tomen ventaja de esto, sean más productivos, reduzcan costos y obviamente sean mucho más eficientes. Este es un tema no menor y creo que vale muchísimo la pena que todos nuestros clientes, todos nuestros partners empiecen a ver este ofrecimiento que vamos a tener ya en preview. Y pues obviamente un tema muy, muy importante es la nube híbrida. Aquí algo que se mencionó ayer en uno de los keynotes más importantes con Scott Guthrie es la parte de todo el tema de Azure Stack, que ahora puede albergar también todo lo relacionado a Azure Desktop. Hay algo muy importante que la pandemia trajo. Todas las personas que antes iban físicamente a sus lugares de trabajo, hoy necesitan un espacio muy parecido al que tenían anteriormente, con la seguridad, la conexión y obviamente todo el ambiente que antes tenían, pero ahora desde su casa o desde algún otro punto. Y esto lo podemos hacer a través de Azure Remote Desktop. Hoy puede correr también a través de Azure Stack. Y otro tema importante es todo el ambiente que corre a través de VMware y Azure Sphere y Virtual Sphere. Es un tema sumamente importante. Algo que a mí me gusta mucho y que nuestros clientes han estado utilizando es un servicio denominado Azure Arc.
Azure Arc nos permite hacer monitoreo, administración, seguridad, implementación de diferentes cuestiones y herramientas, pero no nada más para la parte de Azure. Lo más importante es que pueda hacer un monitoreo y una administración de ambientes en nuestros clientes a nivel on-premise y también a un nivel multicloud. Es algo que también hemos estado trabajando y el día de ayer se realizaron algunas evidencias a través de clientes que vale mucho la pena ustedes puedan ir viendo. Para los desarrolladores, por favor, pongan mucha atención en esto que vamos a platicar. Vienen cosas sumamente interesantes como el servicio de Azure Container Apps, que nos permite hacer desarrollo ágil, moderno para todas las aplicaciones y también, obviamente, hacer deployment. Todo esto a través de los escenarios de microservicios y, obviamente, utilizando escenarios como serverless para la parte de containers. Por favor, métanse a ver esto que estamos lanzando. Para mí es un parteaguas para todos los desarrolladores que están en el ecosistema, para personas que utilizan tecnologías Microsoft y utilizan otro tipo de tecnologías open source. Todas son bienvenidas y, obviamente, nos ayudan muchísimo en escenarios para poder hacer desarrollos ágiles, seguros y muy escalables. Otro punto muy importante que me gustó mucho fue el tema de GitHub Code Spaces. Estos son ambientes que están empoderados por nuestro escenario de VS Code y nos permite tener ambientes sumamente potentes, escalables y seguros en cuestión de minutos y que obviamente van a dar muchísimas satisfacciones a todos los desarrolladores que están con nosotros. Con esto termino la participación de lo más relevante que ha estado hasta hoy en la parte de infraestructura y dejo con mi compañera, por favor, Ina Raseu. Muy buena tarde a todos. Muchas gracias, Paco. Gracias por el espacio y bienvenidos a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta sesión de Latinoamérica. Mi nombre es Ina Raseu y formo parte del equipo de aplicaciones de negocios en Latinoamérica. Ayer, durante el inicio de Ignite y hoy, durante el día, sin lugar a dudas, tuvimos muchísimas novedades, muchísima información alrededor de la próxima generación que debemos trabajar en los negocios, de las grandes capacidades y nuevas capacidades que tienen las soluciones y aplicaciones de negocios de Microsoft. Uno de los elementos más importantes que quiero resaltar es esa colaboración y esa hiperconexión que debemos buscar en nuestros negocios, en cada una de las empresas, sin importar la industria o el tamaño de las organizaciones. Hay algunas de las sesiones que ahora están viendo en pantalla que considero son de las más relevantes y que les aseguro que son importantes que no se pierdan lo que nuestros altos ejecutivos compartieron. Grandes anuncios alrededor de Business Application o de Dynamics y Power Platform están alrededor de las nuevas experiencias conectadas para tener esa vista 360 de los clientes y esa plataforma de experiencia. Mi amigo Walter compartió antes sobre cómo mejorar la conexión con los servicios de Teams a través de Dynamics Customer Service, es otra de las grandes novedades. También estuvimos viendo los anuncios alrededor de la cadena de suministro y manufactura. Grandes acuerdos y grandes ventajas que ahora vamos a tener teniendo insights para todas aquellas empresas que cuenten con este tipo de soluciones. Esas son como las tres grandes, pero también hay otros elementos que ayer se mencionaron importantes. Se une a la familia del cloud de las industrias de Microsoft, manufactura y sustentabilidad, ¿no? Para hacer economías sustentables en nuestros países, así como a lo largo de este año anunciamos la de salud o anunciamos la de retail. Entonces, hay una serie de anuncios alrededor de las nuevas tecnologías y de las nuevas soluciones que pone Microsoft para la industria, que son súper importantes, que cada uno de ustedes, si tienen la oportunidad de verlo, pues apunte esas sesiones y se las pueda ver. Y por último, por supuesto, están todas esas sesiones que hablan específicamente de las nuevas capacidades que tienen workloads específicos de las soluciones o aplicaciones de negocio alrededor de Power Platform, con inteligencia artificial por detrás y con nuevas capacidades para tener, como decía en un inicio, esos negocios hiperconectados de colaboración, para que no importa dónde estemos situados, dónde nuestros empleados o dónde la operación esté ocurriendo, pues podamos tener mejores resultados, un mayor impacto en el negocio
y por supuesto ser mucho más eficientes. De antemano les agradezco muchísimo por estar en esta sesión, los invito a que aprovechen y puedan participar y escuchar de estas sesiones que quedan en la plataforma de Ignite, y ahora le cedo el micrófono a mi compañera Jimena Tapia. Muchas gracias, Ina. ¿Cómo están? Mi nombre es Jimena Tapia y soy Security Compliance PMM para Microsoft en Latinoamérica. Junto a ustedes hoy día quiero revisar cuáles son las sesiones que después de una selección bajo nuestro criterio son los imperdibles de seguridad en este Microsoft Ignite 2021. No cabe ninguna duda que 2021 ha sido un año desafiante desde la perspectiva de seguridad. El movimiento acelerado que vimos en las empresas hacia la nube puso a prueba las capacidades de transformación y de adaptación de todas las empresas. Y obviamente la ciberseguridad fue un tema que se tomó la agenda de todas las empresas. Como compartiéramos en la última edición de nuestro reporte de ciberseguridad lanzado en octubre de este año, hace poco, las amenazas siguen en aumento tanto en volumen como en complejidad. Por lo tanto, de cara a este año Fiscal Year 22, nos parece interesante que nuestra primera recomendación sea la sesión en la que junto con expertos revisamos cuáles fueron los aprendizajes del año 2021 de cara a lo que es enfrentar amenazas, cuáles fueron las mejores prácticas que estamos viendo en el mercado y, por supuesto, cuáles son aquellos elementos clave que ayudan a las empresas a mejorar su postura de seguridad. Desde Microsoft seguimos avanzando en nuestro compromiso de democratizar la ciberseguridad. Y es por esto que el anuncio hecho por Vasu Yakal en la primera sesión respecto de la extensión de nuestra solución de EDR empresarial Microsoft Defender for Endpoint a un segmento de empresas con soluciones bajo 300 seats, la verdad nos llena de orgullo porque permite ratificar cómo nosotros estamos cumpliendo con nuestro compromiso de democratizar la ciberseguridad. Por otra parte, sabemos que la transformación hacia la nube presenta múltiples beneficios y es en este sentido que muchas empresas ya han avanzado en ese camino. Y cuando hablamos de avanzar en el camino, están la mayoría de ellas en un proceso de transición. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas de ellas se encuentran con parte de su infraestructura y sus servicios on-premise y parte de su infraestructura y sus servicios en la nube. Y hay algunas que incluso tienen algunas soluciones en dos nubes. Es en este contexto híbrido y multinube es que creemos importante que las empresas deben definir una estrategia multicloud que permita cubrir en una mirada 360 todos los elementos que componen el entorno de una organización. Nos referimos a personas, dispositivos, aplicaciones e infraestructura. Acá tenemos otro imperdible respecto a las sesiones que estamos recomendando y que básicamente muestra cómo Microsoft tiene una solución, presenta soluciones que son efectivamente multicloud. Y aquí hago un pequeño spoiler porque me llama mucho la atención cómo estamos extendiendo las capacidades de Azure Security Center y Azure Defender sobre la nube de Amazon, por ejemplo, y junto con esto algunos otros nombres de cambio de producto. Por lo tanto, los invitamos a conectar con esta sesión, pues definitivamente es un imperdible. Por último, y ya para ir cerrando, sabemos que gestionar el riesgo es crítico para la continuidad de cualquier negocio. Proteger la reputación de las empresas, responder a los requerimientos diversos que pudieran venir tanto desde el interior de la organización como de regulaciones normativas externas. Sabemos que los datos corporativos se extienden más allá de la nube de Microsoft. Por lo tanto, nuestras innovaciones se orientan en estos anuncios en ese sentido. ¿Cómo ayudamos en realidad a las empresas a proteger todo su entorno y su patrimonio digital, especialmente en este mundo laboral híbrido? Las organizaciones, bajo nuestro pensamiento, no debiesen tener que transar entre productividad y seguridad. Es por eso que nuestra última recomendación, la última sesión que estamos poniendo aquí como un highlight, es básicamente la que tiene que ver con cómo estamos extendiendo las capacidades de solución de riesgo, cumplimiento, protección de información, más allá de la nube de Microsoft
incluyendo en este caso algunas de ellas, por ejemplo, cobertura sobre dispositivos Mac, que es algo que sabemos que muchas empresas estaban esperando. Con esto, agradezco mucho su atención. Espero que disfruten las sesiones que estamos recomendando. Espero que las descarguen, que las vean y regresamos contigo, Olivia. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros speakers de hoy. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Quiero agradecer a la audiencia que nos acompañó hasta este momento, el cierre de Microsoft Ignite. Así que espero que hayan encontrado interesante y útil el contenido de esta última sesión. Una vez más, muchas gracias. Nos vemos la próxima.